Todo lo que diga es de mi exclusiva responsabilidad. Ya. Ahí, ¿estamos vivos? Sí, estamos grabando. Ya, bueno, muy buenas tardes, Andrés, a todos los miembros asistentes de la red de compradores públicos de Chile. Les damos la bienvenida en nombre del Comité Ejecutivo, Elizabeth Núñez, Diego Bocros, Jenny Turris, Daniela Vélez y quien les habla. Bueno, el día de hoy es un gusto para mí y para nosotros como comité tener a un invitado como Andrés Ruiz Ibáñez, es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de la Universidad Católica. Tiene diplomados con libre competencia y litigación pública y cuenta con una muy amplia trayectoria en materia de contratación pública, 20 años. Ha trabajado en la Dirección de Chile Compra, donde fue exfiscal y fue jefe de convenio marco también. Ha sido expositor en foros nacionales como internacionales y actualmente se desempeña como consultor para empresas y organismos públicos. También es profesor invitado del Diplomado de Compras Públicas Estratégicas e Innovadoras de la Universidad Adolfo Ibáñez. También ha prestado servicios de asesoría a la Contraloría General de la República en materia de contratación de obras públicas, vivienda y concesiones radioeléctricas. Sí, con esta presentación y este amplio currículum y trayectoria profesional de Andrés, le damos la bienvenida. Y bueno, agradecido de tu presencia, Andrés. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a la red de compradores de Chile por esta fantástica invitación. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes, conversar acerca de los temas que a nosotros nos gustan y poder de alguna manera también compartir experiencias. Fui comprador público 10 años, estuve más bien en el ámbito, sentado ahí en el mismo escritorio que estarían ustedes, y la verdad es que ahora asesorando a empresas y en general a proveedores, me he dado cuenta de ciertos aspectos en los cuales podría mejorarse la normativa. La ley, ustedes la conocen mejor que yo, la 21.634, tiene muchos aspectos en relación a la contratación de pymes y cómo poder aumentar la participación de estas empresas en el mercado de las compras públicas. Cuando Jenny me hace la invitación y me pregunta, bueno, sobre qué tema me gustaría poder plantearles para que pues, tuviéramos una conversación, la verdad es que me salió casi de inmediato esta temática porque yo creo que va a traer hartos problemas. Tengo sensaciones encontradas con la nueva ley, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Siento que después de 20 años, efectivamente, yo creo que era muy necesaria una renovación, una nueva mirada respecto de los temas que estaban en contratación pública. Algunos se abordaron, a mi juicio, bastante bien, temas, creo que avanzamos en probidad, avanzamos en transparencia, pero hay otros temas que claramente quedaron rezagados y que en la comparación con lo que sucede en otros países vemos que vamos a tener algunos problemas. No pudimos abordar, creo yo, ciertas situaciones que a pesar de los avances de la tecnología estábamos en una condición bastante mejorada para poder haber hecho algo más. Y me pasa también, no sé si ustedes compartirán el diagnóstico que yo me hice, que a veces nos traemos soluciones importadas y lo hacemos pero no, a la forma chilensis de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, hay dos temas que yo creo que claramente necesitamos una mejora en pos de lograr los objetivos que se quieren. Uno de ellos es lo que sucedió con el Tribunal de Contratación Pública, su procedimiento. Sé que este no es el foro para conversar de ello, pero me parece que eh, el objetivo de tener un tribunal especial o un órgano, porque no necesariamente, de acuerdo a la solución del derecho comparado, tiene que ser un tribunal especial, podría haber sido un organismo de la administración. Pero yo entiendo la preocupación del legislador para garantizar cierta independencia y autonomía. Pero creo que aquí nos enfocamos demasiado en lo que es el procedimiento judicial y no nos enfocamos en lo más importante, que es en la eficacia de las decisiones que se tomen frente a las controversias en esta materia. Y el otro tema que creo yo que algo se toma,
desde el punto de vista del derecho comparado, pero que no lo toma bien, creo yo, es justamente este tema de las pymes. Hay una preocupación constante, uniforme para todos, todos los sistemas de contratación pública que hay, al menos los que conozco, que se preocupan de fomentar la participación de la pyme. Sin embargo, creo que en la forma como se estructuró eso en la nueva ley, em, en algunos aspectos yo creo que va a funcionar, que es probablemente el tema de la compra ágil, haberle asegurado un mercado de hasta 100 UTM, pero en la forma de la participación conjunta, que es un tema sobre el cual me gustó, investigué, hice una presentación a la Asociación de Derecho Administrativo, yo creo que no se aborda suficientemente el peligro que trae la asociación conjunta o las participaciones conjuntas, que va por el lado de la libre competencia. Entonces, ese es básicamente el tema sobre el cual me gustaría que conversáramos. eh, Cómo poder operativizar, por una parte, las disposiciones de la ley, lo que aparece en el reglamento, y cómo también pensando en las comisiones evaluadoras, un poco la Jenny me decía, mira, tratemos de llevar esto al aspecto un poco más práctico, cómo Claro. poder, cómo poder tener ojo al momento de evaluar una licitación y no ver que hay una posible colusión de proveedores. Eso es algo que es muy delicado a partir del año 2016 con la nueva legislación que hay sobre libre competencia, la 20.945. La colusión ya pasa a ser un delito y la forma además de acreditarlo tuvo una facilitación más o menos importante, pues ya se trata de conductas que per se podrían constituir la colusión. Entonces, sin necesidad de acreditar me refiero a la posición o el dominio, la posición de mercado que pueda tener estas participantes de esta colusión. Entonces, eso es lo que quiero proponerles, que podamos conversar sobre las participaciones conjuntas, que son básicamente tres: la unión temporal de proveedores, los consorcios, que no están, sabemos que no están regulados ni en la ley ni el reglamento de compras públicas, pero sí están en obras y eran, además, antes de que se creara la UTP, el mecanismo como los organismos públicos em, permitían que empresas pudieran formar una participación conjunta. Y la tercera forma es la subcontratación. Las dos primeras, si se fijan, son de carácter horizontal, ¿no es cierto? Son dos empresas que, que unen sus esfuerzos, ¿cierto?, para poder llegar a una oferta común. Y la tercera, que es de carácter vertical, en la cual una empresa aparece como adjudicada, es la que da la cara frente al organismo licitante, pero parcialmente eh, se, se, ayuda a través de un subcontrato. No sé, la mecánica si es poder tener más tiempo para conversar esto o a partir de ciertas Sí, preguntas que vayan mira, saliendo. te comento más o menos la dinámica igual a los participantes. Vamos a dividir esta jornada en dos. Primero, una conversación que la va a liderar Jenny con Andrés respecto a las UTP Pymes, como mencionaste, en el contexto de la 21634, de la modificación de la norma. Y una segunda etapa la va a liderar Diego con las preguntas que vayan surgiendo en el chat, en la materia. Perfecto. Sí, así que, bueno, Andrés, damos inicio a la conversación. Claro, feliz le dejo la palabra a Jenny. Sí, bueno, esto es como una especie de entrevista, bueno, ya que pusimos como la pauta de lo que va a ser. Eh, para los que no saben de la audiencia presente, porque nosotros no podemos partir de la base de que todos hemos leído la normativa o el proyecto, o sea, el reglamento, porque es un reglamento que está en toma de razón, este decreto supremo 610. Un poco, Andrés, cuéntanos es la diferencia que hay o va a existir a partir del 12 de diciembre en relación a las UTP que hoy tenemos con las que vamos a empezar a tener a partir de esa fecha. Por supuesto. Lo que hoy tenemos, lo que a ustedes les ha tocado revisar cuando se han formado parte de alguna comisión evaluadora, es que dos empresas que podrían o no formar parte de un mismo grupo empresarial, por ejemplo, deciden participar en conjunto
para efectos de llegar con una oferta. La normativa actual, que está en el 67 bis, nos dice, bueno, distingue, ¿no es cierto?, si es la forma de constituirla, si es una licitación de menos de 1000 UTM o de más de 1000 UTM. Dependiendo de eso, basta una escritura privada o se requiere una escritura pública. Las exigencias son básicamente que se establezca la solidaridad entre todos quienes forman parte de la UTP y la designación de un apoderado común, y establece algunas situaciones propias de una inhabilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si una empresa cae en una inhabilidad al momento de presentar la oferta? No dice nada en el momento de ejecución del contrato. Es algo que se ha ido resolviendo a nivel de base, diría yo. Y lo que tenemos y lo que vamos a tener a partir del 12 de diciembre es, bueno, como les decía, actualmente no hay ninguna limitación en cuanto a tamaño ni forma. Pueden ser personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras. Y lo que vamos a tener a partir del 12 de diciembre es una limitación muy importante. Las UTP, a partir de esa fecha, van a poder solamente estar constituidas por empresas de menor tamaño. Y las empresas de menor tamaño, de acuerdo al reenvío que hace la ley, se refieren básicamente a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a una clasificación que por montos transados que hace Impuestos Internos. Ujú. Esa modificación va por el lado claramente de querer emparejar la cancha, ¿verdad? Lo que se pretende es que las empresas de menor tamaño puedan participar en una licitación que, ah, por su capacidad económica, por las certificaciones, por las barreras de entrada que se pudieron haber establecido en las bases, no podían por sí solas. Entonces, lo que se busca con esta participación conjunta es algo que es positivo, es bueno, es de alguna manera poder tener más ofertas, tener más competencias. Eso está perfecto. Ahora, el problema que nos deja eso es que hay algunas licitaciones, y no son tan pocas, en las cuales, por la complejidad, por los montos involucrados, no van a poder participar pymes, ni siquiera bajo esta asociación que se llama Unión Temporal de Proveedores. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Porque va a quedar, hay licitaciones que por monto va a quedar solamente para grandes empresas, Ujú. y no van a poder tampoco unirse bajo esta figura de la UTP. Y Una no empresa que... podría, Dale, Jenny, por favor. y no podría el consorcio, digamos, que sabemos que no está regulado ahora en la ley. En su minuto estuvo en el reglamento, y cuando en el 2015 se hizo la modificación para introducir el tema de las UTP, modificación en la cual participaste, en esa oportunidad se intentó borrar el consorcio, este sustantivo de todo el reglamento. Quedó por ahí una parte que se nos olvidó, pero el consorcio podría revivir, digamos, como para entregar algún tipo de solución en estos otros tipos de licitaciones que tú ves como el problema con las UTP. Yo creo que sí. Yo creo que se le viene una tremenda pega a la entidad pública, a los compradores, para efectos de evaluar el mercado antes de hacer el llamado a licitación. Va a ser súper importante que ustedes puedan determinar si en la compra que ustedes van a hacer existe la suficiente cantidad de empresas para poder participar de una licitación. Probablemente en una licitación más compleja van a ser pocos los oferentes, y empezó, por ejemplo, la licitación del registro civil, pasaporte. Uh-huh. En esa se presentaron 4 o 5 ofertas. Finalmente la que ganó, que es el incumbente, era la única empresa que venía sola. El resto UTP. venían todas en forma de UTP, a Sí, pesar de que eran todas empresas transnacionales, sumamente grandes. Lo que pasa es que les falta muchas veces el tema de especialidad. Entonces, va a ser, si el número de ofertas no va a ser muy alto, la entidad licitante va a tener que tomar carta en el asunto. claro, efectivamente, pero
bueno, tuve un poco de primicia de tu artículo y en él tú planteas que para que exista la posibilidad de que participen consorcios, y esto es algo que para que lo debatamos acá y también nuestros compradores públicos a ver qué opinan, tú señalas que esa opción tendría que estar dada en las bases. ¿Necesariamente crees que sea así o bastaría, no sé, por la garantía constitucional de poder realizar cualquier tipo de actividad económica y el principio asociativo? Mm. ¿No es suficiente? ¿Habría que aperturar esto en las bases? Es un muy buen punto el que tocas, Jenny. Em, yo creo que hay un principio que es propio de la licitación pública, que es el de la autonomía de la oferta, es decir, un RUT, una oferta. Ujú. Eh, esta situación de participaciones conjuntas debiera ser, o sea, tiene una naturaleza un tanto excepcional, y si se regulan, se permiten, es precisamente porque lograr ciertos fines que la contratación pública entiende que son valiosos. Pero, ¿cómo hacer un consorcio? Primero, sabemos, o sea, el ámbito de la obra pública está regulado y Está sabemos que regulado. eso implica la creación de una persona jurídica distinta a las que son los oferentes, pero en ámbito de contrato de suministro y prestación de servicio, al no tener una regulación, no sabemos en qué término tiene que crearse, cuáles son los supuestos, cuál es la forma social. O sea, la verdad es que no se señala nada, y yo creo que la única forma para poder tratar de salvar este punto es a través del consorcio. Pero que las bases lo establezcan, cuáles son los requisitos que tendrían que tener, eh, porque de lo contrario, creo yo, aparecen dos empresas que pudieran ser incluso hasta competidoras, lo cual sería bastante anómalo, y aparecen ofertando en conjunto. Claro. Bueno, va a ser bien interesante. Yo creo que es un tema que nosotros también como compradores vamos a tener que pensarlo, sobre todo aquellos que hacemos licitaciones grandes. Por ejemplo, la FUNAEP suele con todo su programa Mm, alimenticio, y me van a perdonar la ignorancia, participan consorcios, a veces una empresa extranjera con mm, alguna nacional para poder ganar mercado, digamos. exacto. Así que va a estar interesante el ver si va a ser necesario regularlo, porque también es un tema que nos va a exigir más como compradores, poder regular algo más en base a un detalle que hoy no es necesario. Y Mm. volviendo un poco a la UTP para cerrar ese punto y tratar de llevarte a otro tema asociado con las pymes, eh, este tema de las UTP y la forma en que se tienen que constituir, que fue complejo al principio poder entender cuándo era con escritura pública, cuándo no era con sin escritura pública. Acepto que en el reglamento no quedó lo suficientemente depurado, limpio como debió haber sido. ¿Cómo se viene eventualmente si pasa la Contraloría? ¿Tú sabes cómo se viene ahora en el nuevo reglamento? ¿Cómo se podría venir? ¿Viene exactamente igual o viene distinto? Me gustaría saber cuál va a ser el criterio de la Contraloría, pero aquí, bueno, la ley algo de luces nos aportó, porque la ley establece, la nueva me refiero, que la constitución de la UTP ya no es al momento de la adjudicación, sino que al momento de la oferta. Es decir, yo ya me presento derechamente bajo una forma de UTP, cumpliendo con los requisitos que se establecen, que básicamente son los mismos que están establecidos en el reglamento, es decir, Ujú. sobre 1000 una escritura pública y bajo 1000 un Ah, quedó documento igual. privado. Mm. Ya. Ya. Bueno, y en ese sentido las UTP van a poder participar, estas UTP solamente con pymes, como ya lo clarificaste, van a poder participar, sea cual sea el procedimiento de contratación, los procedimientos especiales también van a poder participar UTP pymes. En los procedimientos especiales se estableció una regla excepcional, efectivamente, que gracias Jenny por el pie que me estás dando. En lo que son los diálogos competitivos y la asociación para la innovación, eh, se permite que las grandes empresas puedan participar en forma de UTP. Ahora, son procedimientos que yo creo se van a dar de una manera muy excepcional, como sucede en el derecho comparado. En España.
la Asociación para la Innovación, lo que busca el organismo público básicamente es eh, plantea un problema y hace una compra pública a partir del problema. Y lo que se busca en definitiva es encontrar una solución que no existe en el mercado, una cuestión tremendamente compleja. Y lo que son los diálogos competitivos, bueno, ahí la solución existe, pero la verdad es que existe más de una solución posible para el problema que tiene el organismo público, y lo que se hace es, antes de hacer un concurso propiamente tal, hay una etapa previa que es de diálogos, donde pues solo los que siguen en esa primera etapa van a poder participar en la licitación propiamente tal, donde lo que se busca en definitiva es cuál es la mejor solución técnica de las que se están planteando, cuál es la que más le sirve al organismo público que va a contratar. ¿Mm? Claro. Y en ese mismo sentido, ya volviendo al tema de las UTP, tenemos que las UTP van a ser solamente formadas por pymes, ¿cierto? Eh, y tú un poco planteabas al principio, cuando partimos de esta conversación, de que lo que se buscaba era incentivar quizás a esta área particular de la economía. Es como, bueno, tantas otras normas que tenemos dentro de la ley de compra. Pero tú conoces, y esto ya no te lo planteé antes, pero ¿tú conoces el fundamento de por qué tanto terror con las UTP para grandes empresas? Se consideraba que por el solo hecho de permitirlas iba a haber quizás un elemento colusorio per se. Era Lo que, como la eh, mala sensación que tienen del trato directo simplemente por ser trato directo, o sea, ya lo condenan. Tal cual. ¿Es eso? Yo creo que hay mucho de eso que tú planteas, Jenny. Yo creo que hay se creó un mito en torno a eso, se prejuzgó. Porque es cierto, la creación de la UTP tiene un trasfondo que era primeramente pyme. La verdad que era poder permitir, ¿no es cierto?, que empresas más chiquititas pudieran unir esfuerzos y poder competir con una grande. Pero a poco andar, no solo en Chile, sino que diría yo que en Europa, donde yo entiendo nace la UTP, se presentan asociaciones con empresas bastante, muy grandes, y lo que se dio cuenta es que hay un criterio de necesidad. Es la necesidad por aspectos económicos o de especialidades en que empresas pueden, independiente del tamaño, pueden llegar a presentar en conjunto una oferta. Si a mí me dicen, mire, se va a presentar en Tele y Telefónica, unidos a una licitación por temas de lo propio del giro de ellos, ¿no es cierto?, que es el tema de redes, a cualquiera nos llamaría la atención, pues, efectivamente. Son empresas que probablemente no tienen la necesidad de unirse para poder llegar a una oferta, y eso en el fondo lo que parece más bien es una supresión de oferta, ¿cierto? Es que se hayan puesto de acuerdo antes para decir, bueno, ya así nos aseguramos de alguna manera en el negocio, y eso claramente tiene sería en ese caso una conducta colusoria. Pero no nos olvidemos que la colusión también podría darse, y ha sido sancionado así en el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, entre entidades que no necesariamente son grandes. Sí, recuerdo hace unos años saber que el tribunal sancionó a una asociación de médicos de Punta Arenas, porque habían fijado entre todos los precios que le iban a cobrar a los pacientes. Entonces, no necesariamente la colusión se tiene que dar entre empresas que nos parecen grandes, ¿no es cierto? Que son las colusiones las más noticiosas que hemos visto, no sé, Pollo, la colusión del plasma y otras. Pero si no, también se da la colusión, pudiera darse también, sobre todo ahora que es una regla per se, entre oferentes que pueden ser pequeños. ¿Mm? Claro, y eso es bien interesante porque pareciera que la colusión solamente estuviese reservada para las grandes empresas. Y nosotros, los que trabajamos ahora en el día a día en el portal, y donde utilizamos mucho la modalidad de trato directo, la causa de trato directo compra ágil, próximo procedimiento especial de contratación, vemos cómo se presentan muchas pymes
que son, la verdad, o bots o pymes que subcontratan todo, ¿ya? Porque, por ejemplo, sociedad de constructora, yo soy la mejor, IRL, y participa presentando una cotización para un coffee break, ¿ya? Y se lo puedo adjudicar, pero después subcontrata todo. Se queda como con el fee de haber presentado la oferta, como lo que pasaba muchas veces antes en convenio marco, que se adjudicaban empresas y las vendían. Algo similar está ocurriendo en la compra ágil, pero de esta manera. Entonces, con esto agarro otro punto, que es otra forma de colusión, que es la vertical, que es el tema de la subcontratación, donde la normativa que va a entrar a regir es diferente a la que hoy tenemos, porque la que hoy tenemos, que se llega a replicar en el reglamento, se dice que si nosotros nada decimos, en las bases se subentiende que es permitida la subcontratación, pero si nos quedamos callados, o sea, perdón, y si decimos tenemos que fijar un monto, ¿verdad? Un porcentaje, y la Contraloría siempre que revisa va a la cláusula de subcontratación para ver cuánto porcentaje tú permitiste subcontratar, pero no puedes dejar una cosa. Pero ahora eso se limita mucho más. Ahora hay que señalar ciertas características particulares. Entonces, quiero que nos cuentes un poco de esas características particulares que va a necesariamente tener que tener la base de licitación para poder permitir la subcontratación, y si eso tú consideras que es una limitación, vamos a tener que replicarlo en la compra ágil, que naturalmente se va a transformar en el mecanismo más utilizado de compra a partir del 12 de diciembre. Sí, sí. Parto por el final, porque Bueno, la compra ágil. Bueno, sabemos que la compra ágil quedó reservada a las empresas de menor tamaño y proveedores locales, claro, con una salvedad si es que no se presenta nadie que con una ahí... salvedad, o sea, en el fondo, claro, si no hay ninguna empresa de estas características que se haya presentado, está la posibilidad para que en ese mismo proceso de compra, sin tener que hacer una nueva, en ese mismo proceso, se la adjudique una empresa grande. Pero la verdad es que, claro, no hay ningún incentivo, creo yo, para la empresa grande, salvo que conozca muy bien el mercado geográfico donde se desempeña, para poder participar en una oferta. La verdad es que se la están negando. se Pero a participan. propósito de la subcontratación, como la subcontratación, creo, a ver, como no se abordó, creo yo, de una manera sistémica las participaciones conjuntas, sino que la UTP le ponemos unas reglas por aquí, a la subcontratación le ponemos otras reglas por allá. Lo que sucedió es que quedan intersticios que se van a ir apareciendo. Por de pronto, a mí, no sé, se me ocurre que si una empresa grande, sabemos que no puede participar directamente, también sabemos que si crea una pyme, tampoco va a poder participar porque se dice, bueno, en la norma legal, ¿no es cierto? Está establecido que para efectos de que pueda participar en estas compras ágiles no va a poder no va a poder formar parte de estas empresas relacionadas, ¿no es cierto? Que sea grande, no va a poder depender de una empresa grande. Pero digo, bueno, ¿y qué pasa si un pyme subcontrata a una empresa grande? Pimba, pasó. Entonces, van a empezar de alguna manera a aparecer de esta forma, porque la empresa grande, o sea, el mercado, como tú muy bien dices, Jenny, la contratación masiva que va a ser esta compra ágil. Ese va a ser el mundo, no sé, 80 y tantos % de mercado público. Entonces, no creo que las empresas grandes de buena primera estén dispuestas a renunciar a un mercado tan importante. Entonces, Claro. creo que desde ese punto de vista, además, no lo sé, yo entiendo que las inhabilidades tienen que estar necesariamente a nivel legal. No sé si el reglamento tenga la capacidad para poder establecer ese tipo de inhabilidades. Lo que sí, el nuevo reglamento en proyecto, en trámite de toma de razón ante la Contraloría, establece algunas causales donde la subcontratación no es posible, no es factible, y me parece que aborda de alguna manera este tema de la colusión que creo yo que pudiera darse. Por ejemplo, plantea, mire, no va a ser susceptible la subcontratación primero ciertos porcentajes, hasta el 30%, dice. A mí me parece un poquito corto, que yo creo que se Muy equivoca. bajo.
muy Se les bajo. olvidaron los planes de medios de campañas Tal cual, publicitarias. sí, yo creo que era muy bajo. No, Probablemente lo que no. se tuvo Sí, en mente era justamente ese proveedor en el cual se adjudica el contrato, pero lo único que tiene son las ganas de trabajar. Entonces claro, empieza a conectar a quién realmente va a hacer el contrato. Él no va a hacer nada, lo único que hace es, de alguna manera, articular a los distintos subcontratistas. Probablemente eso va a quedar eh, impedido con esta nueva regulación. Pero también se plantean otras situaciones. ¿Qué pasa si dos proveedores participan en una licitación anterior, pensemos? Silla. Y siempre eran competencia, pero resulta que ahora llega como subcontratista. Es raro, ¿no les parece? Entonces, en una situación como esa, dice el reglamento, no va a poder, o si eran competencia en el mismo procedimiento, me imagino que tampoco podría ser admisible que opere esa subcontratación. O dice también la norma, si una empresa no logra demostrar que la subcontratación resultaba ser necesaria. Pensemos en una empresa más o menos grande que se adjudica un contrato y de repente aparece con una subcontratación. Sí, el señor tiene una capacidad bastante grande de poder prestar por sí solo el contrato. ¿Cuál sería la necesidad que tiene de adquirir, o sea, de adquirir parte de los servicios a una empresa subcontratista? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el reglamento logró poner un poquito de contención sin sin tener que infringir un principio básico que está en la Constitución, ¿cierto? Que es la reserva legal para lo que es limitar ciertas actividades económicas. claro. Lamentablemente con unas limitaciones, como tú mismo dices, que un poco escapan a ciertas realidades contractuales. Las productoras de evento, por ejemplo, como te digo yo, las agencias de medios, ellas funcionan con comisiones asociadas a un determinado presupuesto donde se subcontrata todo el resto, o sea, el 95% se subcontrata. O sea, eso hoy día, si quedase sin reglamento, no habría manera de contratarlo de forma alguna. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa con ello. Pero volviendo un poco al tema de las pymes, porque por lo que te he escuchado, para nosotros comunidades de compra, el nuevo reglamento va a significar una complejización de las tareas a las cuales ya estábamos acostumbrados dentro de los últimos 20 años. Independiente de las cosas buenas que ya todos sabemos, hay toda una carga mayor. Ya está este tema de ver si en las bases vamos a regular o no vamos a regular los consorcios, este tema de revisar cómo vamos o no a abordar el tema de la subcontratación, estos mismos estudios de mercado que tú dices que van a ser absolutamente necesarios y es algo que Chile Compra siempre lo ha abogado, pero en la realidad es difícil hacer estudios de mercado en el día a día de la vorágine de la contratación, salvo aquellos contratos que son como el core de cada uno de los organismos públicos. Y dentro de eso, también hay un tema importante que no sé cómo abordarlo en relación a las pymes, que es el famoso artículo 9 en su inciso segundo sobre la inadmisibilidad de ofertas. Esto de ofertas simultáneas de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas. Uno lo lee y podría llegar a decir, estos son solamente para grandes empresas, pero no. Las pymes pueden ser familiares y dentro de la familia está la pyme grande, la pyme más chiquitita y vamos juntándonos. Pero pensemos nuevamente en el que yo creo que va a ser el procedimiento de adjudicación más utilizado a partir del 12 de diciembre, una compra ágil, que no tiene un acto administrativo tradicional, que tiene todo un tema más simple, que nosotros vamos a recibir las ofertas que además, según lo que dice la ley, prioritariamente debiesen evaluarse por precio, cosa que tú también tratas en este spoiler de artículo que tuve yo, como uno de aquello que uno debería empezar a mirar como algo riesgoso para la libre competencia. Bueno, ese es un procedimiento de adquisición que está pensado, en primer lugar, solo para precios. Y además vamos a tener que mirar esto. Entonces, ya preguntándote en tu experiencia como fuiste fiscal de Chile Compra, en esa época se llamaba fiscal, eras jefe de una dirección jurídica, has trabajado en el sector privado, tienes una carrera destacada, has estudiado. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros que vamos a estar a este otro lado enfrentándonos a esto?
el 12 de diciembre, donde no va a haber directiva de Chile Compra alguna aún, porque su facultad de directiva vinculante nace desde ahí con un trámite en toma razón. Pero nos vamos a enfrentar eso en los procesos del 12 de diciembre en adelante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para no caer en algo que además va a ser como falta la probidad con las penas del infierno? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se te ocurre? Bueno, no es fácil, no. Primera cosa, la pregunta que me hace es bien compleja, porque parte de un supuesto que es que el sector público tiene la misma infraestructura, las mismas capacidades, y eso todos sabemos no es así. Eh, no es lo mismo formar parte, ¿no es cierto?, de una municipalidad a lo mejor con muchos recursos, que tiene varios abogados, puede incluso tener áreas de especialización. Siempre pongo las municipalidades de ejemplo porque es como una especie de gobierno más chiquitito, pero enfrentan una multiplicidad de problemas. Y, hay algunas que son, claro, que tienen muchos recursos y otras que tienen muy pocos recursos. Y sin embargo, la ley es pareja para todos y la Contraloría les va a aplicar la norma por igual a todos. Entonces, lo que yo creo aquí, a ver, más que normativa, yo lo que creo que lo que se necesita es herramientas tecnológicas. Chile Compra desde un principio destacó por tener primero una normativa simple. Eso sabemos que con el tiempo era difícil poder mantenerla, porque el avance de los problemas que se han ido suscitando, cómo se van, al principio era transparencia y eficiencia, básicamente, esos eran los aspectos más importantes. Ahora se nos suma pyme, sostenibilidad, competencia, hay una serie de otros factores que van influyendo y que hacen más complejas las relaciones y que es necesaria una regulación que pondere y que haga que todos estos platillos giren al mismo tiempo. Pero teniendo esta normativa ya y teniendo las inhabilidades y probablemente escuché algo así como 60.000 declaraciones de interés y patrimonio, ¿no es cierto?, por efectos de las comisiones evaluadoras, que todos tienen que ahora acompañar esa información. Lo que sucede con las empresas relacionadas, con ellos que tengan el mismo beneficiario final. Hay una serie de limitaciones, pero que creo yo que es imprescindible que funcione para que no sea letra muerta. Es imprescindible que funcione con tecnología. Yo creo que y esa tecnología va a tener que aportarla necesariamente Chile Compra como entidad responsable final del sistema. ¿Cómo pedirle a un funcionario público que logre determinar si la empresa que está participando forma o no forma parte de un mismo grupo empresarial? Complejo. Claro, Entonces, aparte que la norma es rara porque dice que las ofertas serán declaradas inadmisibles y podemos dejar solamente la más conveniente, ¿no es cierto? conveniente. Y no sé qué opinas tú, pero cuando a mí me dicen eso, yo no entiendo que las vamos a tener que votar en la apertura, que yo nunca soy, yo tengo un artículo por ahí, yo no soy de las que vota ofertas en la apertura, yo prefiero pasar después, sino que habrá que evaluarlas, porque lo más conveniente no necesariamente es precio, ¿verdad? ¿Compartes eso conmigo que vamos a tener que entrar a evaluar? Totalmente de acuerdo. Y después la adjudicación, ahí veremos cuál dejó afuera por el artículo 9, inciso segundo. Es que si sabemos que no podemos evaluar solamente por precio, ¿Sí? hay una prohibición expresa. Por lo tanto, hay que ponderar distintos criterios. Ineludible que tengamos que evaluarla. Yo creo que era más sencillo si se lo hubiese dicho derechamente. Sabe que puede presentar una oferta, Claro, pero la norma está hecha en términos de que puede presentar todas las ofertas que quiera. Vamos a recargar a los funcionarios con evaluaciones que sabemos que no van a poder, o sea, finalmente van a poder tomar solo una. Y, y lamentablemente esto atenta contra la eficiencia del sistema, sí. porque es más trabajo y de alguna manera es un incentivo para las empresas para tratar de buscar el acomodo. Yo entendería por oferta más conveniente la que obtiene el mayor puntaje, pero ¿cómo voy a saber yo de antemano cuál va a tener el mayor puntaje? Por Claro, eso concuerdo contigo, es ineludible tener que evaluarla. claro.
con todo lo complejo que eso es. Bueno, y por último, antes de pasar a abrir a las preguntas, me gustaría llevarte a otro tema asociado con las pymes. Las pymes últimamente, como yo te he comentado, han tenido, sobre todo en este mecanismo causal de trato directo con frágil, una conducta que no es muy, ¿cómo por decirlo así? No es muy buena, que es como te comento yo, que hay incluso ofertas bots, etc. Chile Compra se lo está tratando de evitar colocando sus canales de denuncia para que nosotros, probables compradores, le avisemos a Chile Compra que encontramos ofertas bots. Pero cuando esto se amplíe a la 100 UTM, donde se va a comer la L1, en esos casos, puede ser que se empiece a utilizar o generalizar los famosos pactos de integridad, que también los vemos en el resto de las licitaciones y que nacieron, hasta donde yo sé, en los convenios marcos de Chile Compra, que creamos ahí unos pactos de integridad. Pero tú los ves útiles, sirven de algo de estos pactos de integridad, que incluso he visto yo licitaciones que declaran inadmisibles las ofertas porque no los presentan. ¿Sirve de algo que nos esforcemos ya pensando como abogada en hacer buenos pactos de integridad para agarrar todas estas normas de probidad que andan ahora dando vuelta por toda la nueva ley, quizás por el reglamento, y colocar las penas del infierno para poder sacar a los oferentes malulos que tengamos por ahí, o no sirve de nada? Muy interesante. Mira, he visto algunos fallos de tribunales acogiendo o utilizando el pacto de integridad como un elemento de las bases y por lo tanto plenamente aplicable y para efectos de sancionar un proveedor. Pero yo distinguiría, hay algunos aspectos que están establecidos en estos pactos de integridad que son francamente de competencia de otras entidades y respecto a la cual la comisión evaluadora es muy poco lo que creo yo va a poder hacer. Por ejemplo, uno de los elementos que se establecen normalmente en estos pactos de integridad es justamente el compromiso que tiene el oferente de presentar una oferta que no atente contra la libre competencia, que no la falsee, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en Chile, las entidades con competencia para ver si efectivamente se ha infringido o no la libre competencia es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema. Por lo tanto, no veo yo a la comisión evaluadora con la fuerza para poder decir, mire, ¿sabe qué? Aquí es evidente que usted, empresa, cometió colusión y por lo tanto yo la voy a descalificar. Porque el pacto de integridad me permite a mí, dice, ¿no es cierto? Si yo te pillo en alguna de estas conductas, te puedo declarar inadmisible la oferta o si ya tienes el contrato podría poner término anticipado. Yo creo que no está en esa, no podría, creo yo, no tiene la competencia, sin perjuicio que evidentemente puede acompañar todos los antecedentes y se lo envía a la Fiscalía Nacional Económica para que haga una investigación. Pero respecto de esos temas, creo yo, el pacto de integridad pasa a ser letra muerta, lo cual es muy frustrante, es muy complejo empezar a tener una inflación de regulación dentro de las bases que sabemos que no va a tener mayor aplicación. Hoy en día, el pacto de integridad eventualmente, creo yo, nos puede servir para efectos de una oferta seria. Cuando sabemos que la oferta no es seria, dado que la regulación que tenemos no nos permite descalificar una oferta que no es seria. Creo que el pacto de integridad pudiera aportar algo ahí. El reglamento algo planteado a ese respecto. Ya al menos Sí. Existe una norma y será potestad ahí, sí, creo yo, de la comisión evaluadora de determinar cuándo una oferta es seria o no. Pero ha sido, en general, diría yo, poca la aplicación que han tenido los pactos de integridad. Precisamente por eso, porque no me ha quedado una cosa más bien lírica y no tanto una cosa de aplicación práctica. Sí, yo, si mal no recuerdo, la China que se había adjudicado la licitación pública de registro civil la dejaron fuera después por pacto de integridad, si mal no recuerdo, en esas vueltas que dio esa licitación. Gracias, Andrés. Ahora viene Diego, ¿verdad? Sí, Diego. Vamos con las preguntas. Diego, adelante. Sí, tenemos algunas consultas internas. Bueno, buenísimo.
más que nada con respecto del concepto de mayor valor por dinero y barreras de entrada. Voy a tratar de juntar algunas, ¿ya? Sabemos que el legislador incorporó este concepto, incluso la definición de contratación pública, obviamente con la idea de que en ofertas que son técnicamente, administrativamente, económicamente iguales, se propiciara la selección de aquellas que generen mayor bienestar social, económico, de sustentabilidad ambiental, inclusión social, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cosas con respecto a cómo acceden las pymes, por ejemplo, a la UTP. La UTP, por ejemplo, ahora están libres, pero normalmente se ocupan para las grandes empresas o las empresas de mayor tamaño. ¿Cómo hacemos que efectivamente las pymes conozcan estos mecanismos y que en definitiva lo podamos ver en nuestro proceso de compra ágil en el futuro? No entiendo mucho la pregunta. La idea es que, ¿cómo hacer que las pymes puedan utilizar más este mecanismo? Exactamente, la UTP. Porque ahora lo que vemos normalmente en nuestro proceso, eso lo vemos de manera general, es que cuando vemos UTP son las grandes empresas. Ya. Y son pocos los procesos que hemos visto que la UTP sean utilizadas por pequeñas empresas, mini pymes, etcétera, etcétera. Sí, yo tengo una teoría, tengo un punto, no lo he podido comprobar, pero el mercado de la pyme es, diría yo, de la licitación de hasta 1000 UTM. O sea, y para ese tipo de licitaciones más pequeñas, probablemente no necesita llegar a nivel de UTP. Pasaría un poco lo que la misma crítica que tenemos respecto a las grandes, es eventualmente un peligro de colusión. ¿Para qué me voy a unir en oferta a otro eventual incluso competidor si yo ya tengo la capacidad económica, técnica, tengo las certificaciones, etcétera, para poder cumplir por sí solo el contrato? En las licitaciones más pequeñas, uno entendería que se piden menos certificaciones, que los requisitos son menores y por lo tanto es más fácil cumplir. Entonces, probablemente por eso la pyme a lo mejor no va tanto en UTP, porque tiene la capacidad de hacerlo. La gracia es que la pyme pueda participar en licitaciones que por su capacidad económica no pueda por sí sola y pueda competir con las grandes. Ese era el sentido original de las UTP, que las grandes la entendieron muy bien cuando quieren complementar sus capacidades. Hay alguna empresa que se puede dedicar a la biometría, pero no tiene experiencia o no tiene la infraestructura para dedicarse a la impresión. Y lo que se está licitando es una cédula. Entonces van a necesitar las dos cosas. Entonces, las dos pueden ser empresas bastante grandes y sin embargo llegan igual en una oferta conjunta vía UTP. Probablemente yo creo que la chica a esa licitación no va a llegar. No va a llegar ni siquiera de cualquier forma porque no tiene las capacidades técnicas ni económicas para enfrentar un contrato como ese. Yo creo que por ahí puede esbozando una teoría de por qué las empresas chicas no usan mayormente los UTP. Pero en ese caso, Andrés, ¿cree que ya con la publicación de la ley podamos ver mayor UTP Yo creo que definitivamente ahí hay una pega para Chile Compra, pues tiene una de las funciones que la ley le estableció a Chile Compra es ayudar a las pymes, para lo cual va a tener que trabajar en coordinación con el Ministerio de Economía. Pero yo creo que ahí efectivamente puede que falte una labor de asesoría a la pyme para poder enfrentar licitaciones que a lo mejor son un poco más grandes y poder llegar con una oferta competitiva a través de la UTP. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta con respecto al uso diario de la compra ágil. También hemos visto a lo largo de la entrevista o de la presentación que la compra ágil se va a complejizar, ¿ya? Entonces, ¿usted cree que en el futuro, que ya publicada la ley, en los tiempos de formulación de una compra ágil, de incorporar criterios de subcontratación, por ejemplo, criterios de evaluación,
al final se termine como ajustando una licitación pequeña, una L1. Francamente no lo sé. No lo sé. Vamos a necesitar más tiempo para poder aquilatar y ver de qué manera el mercado de las compras públicas se enfrenta a esta nueva compra ágil. Es probable que termine porque inconscientemente todos quienes fuimos funcionarios públicos queremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso a veces se entiende que es de una manera conservadora. Entonces, probablemente en algunas áreas geográficas de Chile, porque Chile no es homogéneo, es bastante distinto, ¿no es cierto? En algunas zonas van a haber pocos proveedores y probablemente la compra ahí va a ser bastante más simple que en otras, donde es una cotización, ¿no es cierto? La compra ágil con al menos 3 cotizaciones, pero que puede haber un universo tremendo de proveedores. O sea, si yo en Santiago quiero comprar 2 computadores, probablemente voy a tener muchísimas ofertas. Entonces, ¿por qué selecciono uno y no otro? Probablemente lo que va a pasar es que en este afán, ¿no es cierto?, de querer ser lo más transparente posible, yo vaya estableciendo más reglas. Y esas reglas van a terminar siendo una L1, como tú bien planteas. Mm. Sí, bueno, tenía justo también la pregunta contraria, que de alguna manera generar como esta discrecionalidad, se podría decir de alguna manera, de la selección de la compra ágil, genere que al final de cuentas las instituciones públicas seleccionen a aquellas oferentes que conocen. Entonces, podemos hacer que haya un mercado de pymes, pero las órdenes de compra van a ir a pymes muy concentradas, se podría decir de alguna manera. Entonces, no Espere- generando una libertad, muchas ofertas, pero órdenes de compra precisas. Sí, esperemos que no. Esperemos que de lo que se trata es, de alguna manera, es de poder llegar a todos, porque si... Ahora, yo esperaría que si una pyme empieza a recibir demasiadas órdenes de compra, ya deje de ser pyme que tenga unos pantalones más grandes, ¿no es cierto? Puede participar en licitaciones más grandes y ya no necesite de este mecanismo un tanto subsidiado en cuanto a asegurarle el mercado de las licitaciones o de las cotizaciones inferiores a 100 UTM. eh, pero yo creo que lo que apunta en el fondo es, primero, ayudar a las pymes, pero también el otro punto es hacer el proceso más rápido. Yo creo que esperemos que los dos objetivos se puedan cumplir y no que tengamos procesos que se vayan complejizando de alguna manera y recargando las funciones públicas de los, eh, de los organismos. Perfecto. Yo no sé si queda alguna otra pregunta por parte del chat o uno de los participantes. Yo haría una pregunta en realidad cortita, Andrés. Sí, Bueno, claro. igual guarda relación con lo que estaban conversando con Diego sobre que una pyme puede recibir un montón de órdenes de compra, Ujú. etcétera. En ese caso, guarda relación con este nuevo principio que se incorpora de la desconcentración de adjudicaciones. ¿Cómo lo defines tú y qué hacemos en realidad? ¿Cómo velamos por aplicar ese principio en regiones en las que tal vez una UTP capture un determinado rubro, determinado mercado, o sea, una UTP o una pyme? Ujú. ¿Qué herramientas vamos a tener como compradores para velar porque se cumpla? ¿Y qué es en realidad la desconcentración de adjudicaciones? Yo creo que lo que apunta en definitiva es a ver, el mercado público primero, es menos concentrado que el mercado privado. Es algo que nosotros todos sabemos. Aproximadamente la participación PYME en el mercado privado es del 20, aquí estamos hablando alrededor del 40, esa es la última información que tengo. Y de lo que se trata en definitiva es de permitir en el mercado público tener más, más proveedores, más contratistas. Desconcentración puede implicar, por ejemplo, la licitación a través de lotes, como se conoce en el derecho europeo. Es decir, en vez de tener una licitación con un solo proveedor adjudicado, aquí se le llama ítems, con un solo proveedor adjudicado, podemos perfectamente entrar a dividirla en ítems y poder, en definitiva, tener varios proveedores, lo cual
le trae también una complejidad al organismo público, porque ya no va a atenderse con uno, sino que va a atenderse con 3, 4, 5 contratistas dentro de un mismo contrato. Pero, pero claro, ya ahí tenemos dentro del mercado, tenemos 5 proveedores que están funcionando desde el punto de vista económico. Y hay una desconcentración territorial también, que es un poco lo que apunta la ley cuando le dice a Chile Compra, mire, cuando haga solicitaciones de convenio marco, preocúpese también de establecer adjudicaciones regionales, Dale. que es un poco la desconcentración. Ahora, como todo principio, creo yo, no es absoluto. Ni siquiera, para mí ni siquiera es absoluto en la estricta sujeción a las bases. Siempre hay una ponderación. Y esa ponderación tiene que ir acompañada de una condición de contexto. Si la verdad es que si tenemos 1 o 2 proveedores dentro de una zona, siempre, no sé, mejor la Mario se va a acordar, Fotocopias. Fotocopias es un proveedor chiquitito que hacía fotocopias en la región de Aysén. Para pedirle a él una desconcentración a ese proveedor que necesitaba artículos de escritorio, eh, la verdad es que sería un sinsentido. Yo creo que es inevitable, primero, más tecnología. Lo que necesitamos es herramientas tecnológicas que le ayuden a los compradores públicos a tomar mejores decisiones. Y por otra parte, avanzar en la profesionalización, que es un poco lo que está haciendo en estos momentos la red de compra pública, cuando tenemos estas conversaciones y se exponen problemas, necesitamos más capacitación. Solo así, creo yo, vamos a poder cumplir con las expectativas que tiene la sociedad respecto de cómo se gasta el dinero y, por otra parte, poder también cumplir con los estándares de probidad y transparencia que la sociedad en su conjunto nos demanda a tanto a compradores como a los proveedores. Ujú. Muchas gracias, Andrés. Bueno, en virtud de la hora, tenemos que ir culminando la entrevista. Agradecemos a todos los participantes, comité ejecutivo, y a ti, Andrés, por la disposición. Y bueno, por el conocimiento, en realidad, que todas son instancias clave en esta etapa en la que estamos, con tanta modificación, tanta cosa que se nos viene en todo ámbito. Tenemos que adaptarnos y adaptar nuestros procedimientos en la marcha en muchos casos, pero estas instancias permiten que nos preparemos, que lo tomemos mejor parado en realidad de los cambios que se nos vienen. Así No, que, el agradecido soy yo de poder tener esta instancia, de conversar con ustedes. Ha sido un tremendo gusto. Se me pasó volando la hora. sí. Espero que a ustedes también, no sé si tanto, pero y cuenten conmigo en lo que pueda ayudarles, en lo que les pueda ser útil para poder seguir fomentando buenas políticas, buenas prácticas en torno a las compras públicas. Así los felicito, los animo a que sigan en ese camino y tengan en mí a un seguidor de ustedes. ¿Mm? Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muy ilustrador. Muchas gracias, Miss. Que estén muy bien. Igualmente, Que Andrés, gane por Chile. éxito. Y que gane. Gracias. Y gracias a todos los que participaron. Vamos a dejar Gracias el a video todos. Sí. subido en un Gracias. canal de YouTube. Bien. Y gustan verlo nuevamente. Así que hasta luego. Hasta luego. luego, chaito. Nos vemos.